¿Qué tal? Buenos días. Hoy día es domingo. Oh, disculpen por el retraso. Sé, y de hecho normalmente no me gusta grabar domingo, pero ayer pues todos tenemos problemas, obviamente. No estoy intentando justificarme, pero he tenido una semana un poco cargada. El viernes no pude ni siquiera adquirir el semanario. El sábado lo adquirí, pero llegué molido del trabajo, así que, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad y voy a leer y reflexionar sobre el semanario de Gilbert Versus que salió el viernes 6 de septiembre, hoy día, domingo. Creo que mejor tarde que nunca. Por otro lado, mañana el mismo Hildebrand sale también en su podcast, así que obviamente yo diría que lo vean, ¿no? Tomen también de primera mano pues las noticias. Y de hecho hoy día voy a alejarme un poco de la política, aunque en realidad todo es política y todo está ligado, para hablar de ciertos asuntos que están pasando por debajo del radar. Si bien es cierto, y aquí sale justamente en el titular, aludiendo a los cambios de Dina en su gabinete, ¿no? Obviamente, por ejemplo, sabemos que Olaechea, este pues, personaje favorito, el engreído de la derecha, ya no es pues, ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Lo han quitado eh, por varias razones, me parece. Dicen que puede tener que ver con el pacto entre Cerrón y Dina, por ejemplo, ¿no? No me voy a ocupar hoy día de esto, ¿ok? Voy a alejarme un poquito, como dije, del panorama de Dina y sus secuaces para hablar directamente de esta noticia. Es la primera que voy a tocar hoy, ¿no? Colinazo. Como yo veo normalmente las estadísticas, sé que la gente que me ve normalmente no es tan joven en el canal, a veces sí, pero la mayoría tiene más o menos mi edad, están entre los 30 y los 40 hasta los 60 años. O sea, creo que ustedes saben o recuerdan lo que pasó con el grupo Colina, ¿no? Cuando estábamos en pleno conflicto armado interno. Resulta que, y es por eso también quiero tocar esta noticia, 3 personas del grupo Colina están acudiendo, están amparándose en esta ley criminal, ¿no? Básicamente de amnistía, para poder salir libres. Incluso uno de ellos está fugado y tiene la conciencia, la cara dura, la concha de pedir libertad, y está incluso aluciendo que los abogados de esas personas, ¿no? De estos seres pues despreciables, que si no los liberan, que si no suspenden sus condenas, si no las quitan de plano, se estaría cayendo en prevaricato, ¿no? Así que me pareció importante. Voy a tocar esta noticia, voy a tocar otra noticia también que habla sobre la gente, los ancianos desatendidos, ignorados, atropellados por las ONP. Me pareció muy, muy importante también atender a esta noticia, ¿no? Y creo que es necesario. También voy a hablar un poco de una nota de Pedro Franque sobre el sueldo mínimo, porque esto lo escucho a cada rato. El sueldo mínimo valía antes más de lo que vale ahora, y obviamente pues hay un intento del gobierno por disfrazar eh, los problemas que tenemos económicos, para no decir que no hemos crecido y que más bien estamos en recesión. Y por último voy a leer los matices de Hildebrand, como siempre, en donde se hace un análisis en parte a la persona que, entre comillas, nos gobierna, Dina Boluarte. Así que, bueno, a veces uno quisiera que no pasara nada en Perú, ¿no? Quisiera, bueno, preferiría que mi país fuera un país aburrido, en que no pasara nada y todo funcionara bien. No, vivimos en el país de las aventuras. Vamos a comenzar entonces. Colinazo. Esta es por Alonso Zambrano. 3 asesinos del Grupo Colina y un general también acusado por secuestro, tortura y muerte exigen ser, abro comillas, liberados y limpiados, acogiéndose a la asquerosa ley de amnistía perpetrada en el Congreso. Perdón, un momentito. Ok. El escuadrón paramilitar de los Colina vuelve a los reflectores. Empoderados por la ley de amnistía evacuada por el Congreso, varios de sus más célebres integrantes esgrimen que son héroes nacionales. Solicitan su libertad inmediata, exigen el archivo de las causas pendientes y amenazan con demandas por prevaricato a jueces y fiscales que no acaten la ley. En las últimas 3 semanas, 3 integrantes del Grupo Colina, Carlos Pichilingüe Guevara, 67 años, Julio Chucky Aguirre, 75, Nelson Carvajal García, 69, y el general del Fujimorato, Luis Pérez Documet, 85 años,
solicitaron a la jueza Miluska Cano archivar las investigaciones de los casos Pativilca y La Cantuta. El pasado 16 de agosto, el abogado de Luis Pérez Documet, Jorge Castro Castro, solicitó formalmente a la jueza Cano que se aplique la ley de amnistía. Con la pata en alto, la defensa de Pérez Documet adujo que los jueces y fiscales que no cumplan con archivar los expedientes están prevaricando. Abro comillas. Esta defensa considera que se estaría configurando delito de prevaricato que cometen constantemente los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial contra los militares que arriesgaron su vida por el Perú en los años más sangrientos que vivió la sociedad peruana, inclusive abandonando sus hogares por conseguir la tranquilidad y bienestar de todos los peruanos, dice el documento presentado por la defensa del entonces general. Pérez Documet está prófugo desde 2021, cuando fue condenado por la desaparición del docente César Hilario Trucios. El 11 de marzo de 1991, cuando Pérez Documet era jefe político-militar del Frente Mantaro en Junín, un escuadrón secuestró al profesor César Hilario Trucios y lo llevó a la base militar La Granja, donde fue torturado, según narraron varios testigos a la Comisión de la Verdad. Su cadáver nunca apareció. El 11 de noviembre de 2021, luego de 30 años de la desaparición del maestro, Pérez Documet fue condenado a 15 años de cárcel como autor mediato de su secuestro. Se le ordenó pagar una reparación civil de 300.000 soles. El reo se ha burlado de la justicia desde entonces, pero no será por mucho tiempo. También lo espero, obviamente. La ley de amnistía surcida por el clan Fujimori tiene carácter retroactivo, es decir, contempla la libertad para todos los condenados por crímenes de lesa humanidad. Pérez Documet no es el único que quiere exprimir la ley de amnistía para enterrar el proceso judicial que tiene pendiente. El pasado 10 de agosto, Carlos Pichilingüe Guevara y Nelson Carvajal García, ex integrantes del Grupo Colina, también solicitaron a la jueza Cano que dé carpetazo a los juicios que los dos tienen pendientes. Pichilingüe fue detenido en 2003 y cumple 25 años de cárcel en el penal La Merced por participar en ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos y en la desaparición del periodista Pedro Yauri y del joven Santiago Gómez Palomino. La amnistía fujimorista lo podría poner de patillas en la calle, pero todavía tiene procesos pendientes por la masacre de 6 personas en Pativilca y la desaparición de Hugo Muñoz, el profesor de La Cantuta. Permítame un segundo. No sé si es porque se me seca la garganta o porque es difícil de tragar lo que estoy leyendo, ¿no? El otro Colina, Carvajal García, es investigado por participar en la masacre de La Cantuta y por el asesinato de John Gilbert Calderón Ríos en Pativilca. Entre dos colinas comparten abogado. Estos dos colinas comparten abogado. Ítalo Orihuela Oré, quien ha solicitado la amnistía para sus clientes, revelando el argumento de la defensa de Pérez Documet. Alega Orihuela que sus clientes, abro comillas, arriesgaron su vida por el Perú, y de continuar los procesos abiertos, jueces y fiscales estarían cometiendo prevaricato. De Yapa, el abogado de los dos convictos aprovecha para terruquear a la fiscalía. Abro comillas. Señora Presidenta, este es un ejemplo palpable del comportamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ambos se unen para beneficiar a los terroristas, diferente a la actuación que les dan a los militares en el mismo escenario de conflicto. Se atreve a decir la solicitud de prescripción. Abro comillas. Esto es un robo y arrebato a la poca justicia que tenemos como familiares de las víctimas. Ni siquiera han pagado las reparaciones civiles, pero cuando se trata de beneficiarse con esta ley de amnistía, presentan sus recursos de inmediato, dice Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, víctima de La Cantuta. Lo que más duele, dice, es la falta de arrepentimiento. Abro comillas. Siguen justificando sus crímenes y negando las responsabilidades. Lo que ellos quieren es estar en libertad, sabe Dios para qué. Esto nos pone en vulnerabilidad a las víctimas y a los testigos, afirma. Juan Álvarez Vita,
especialista en Derecho Internacional y expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, asegura que la jueza Cano podría desacatar la ley de amnistía dictada por el Congreso. Abro comillas. Los jueces pueden proceder a conciencia. Tienen la capacidad de negarse a aplicar una ley si ésta va en contra del lineamiento jurídico interno, dice el jurista. También asegura que la norma deja mal parado al Perú frente a la comunidad internacional. Abro comillas. El Perú se ve como un país que busca argucias legales para desentenderse de sus obligaciones. Da la imagen de ser un país que no tiene seriedad en sus obligaciones internacionales. Esto es sumamente grave, dice. Abro comillas de nuevo. Estamos a nivel de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice Yulisa Mantilla Falcón, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Abro comillas otra vez. Esa ley es inaplicable porque vulnera los derechos de las víctimas. Va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Convención de Derechos Humanos. El Perú está obligado a no dejar en impunidad los delitos de lesa humanidad, dice Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y abogada de las víctimas de los casos Pativilca y La Cantuta. Abro comillas, finalizando todo. Esto es una burla para las víctimas, agrega. A ver, hay una cosa importante. Yo recuerdo que cuando... Si ustedes ven YouTube, ¿no? Obviamente van a ver esto en YouTube, ¿no? Y ven los comentarios, van a ver de todo. En mi mismo canal, ¿no? Si bien no comentan tanto, y yo más bien agradezco mucho a la gente que me da ánimos para seguir en este proyecto. Y como digo, espero seguir diversificándolo. Estoy un poco a full, no he tenido tanto tiempo, pero quiero hacerlo, ¿no? La exposición está y mi otro proyecto, el otro canal también, Relatos Insomnes. Bueno, ¿dónde está? No, pensé que estaba maullando mi gato. También hay gente, por ejemplo, que, como digo, a mí me insulta o me quiere trolear, ¿no? Me da igual, ya yo lo había mencionado en algún momento, no me da igual porque, bueno, o sea, para mí más bien es un signo positivo, porque digo, bueno, está ardiendo, ¿no? Está quemando a quien debe quemar también lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Que yo veía, por ejemplo, cuando Fujimori le estaban indultando, que mucha gente hablaba acerca de que, obviamente gente que tiene memoria, decía, no, ¿cómo puede ser que estén indultando a ese señor? Es básicamente un dictador, un asesino, etcétera, ¿no? ¿Cuál es correcto? Pero había gente que decía, se peleaban, ¿no? Pero había también personas que decían como que, ay, pero es un viejito, ¿no? Es un viejito, por favor, dejemos el odio. ¿Y qué pasa con las víctimas? Ya lo he mencionado en este canal. Cuando la próxima vez que alguien hable, ay, el odio, ya, dile eso a los deudos de las personas que fueron asesinadas por el régimen fujimorista. Dile eso a los deudos que fueron asesinados por estas personas que acabo de mencionar del grupo Colina, ¿no? ¿Cómo puede ser que hablen acerca de, oh, pero ellos estaban luchando por el país? No frieguen, pues. O sea, mataron a mucha gente que no tenía nada que ver en el asunto. Y se supone que ellos estaban yendo a poner orden. Pero al final no lo hicieron. Qué fácil es entrar a la bala, pues, ¿no? De matar personas. Me parece una canallada total, la verdad. Jode mucho. Jode mucho saber, pensar que esto es lo que está pasando en estos momentos. Y el otro día veía, ¿no? Justamente creo que no me acuerdo si era en La Encerrona o Curwen, ¿no? Hablando de que quizá la estrategia de Dina Boluarte, por ejemplo, es acumular tantos escándalos que una vez que hable con la prensa, poder reunirlos todos e ignorarlos, ¿no? Que la gente se le pase. Como que esto de que cuando son varias cosas a la vez ya se vuelve una masa informe, ¿no? La gente no se enfoca. No deberíamos hacer esto. Y también eso es otra cosa, y lo mencionó una de los deudos ¿cómo se llama? De las víctimas, ¿no? Gisela Ortiz, si es que no me equivoco, ¿no? Aquí está el nombre. Sí, Gisela Ortiz, ¿no? Esto de que puede ser peligroso, eso puede ser peligroso incluso como precedente. ¿Por qué? Porque una vez que estas personas salgan, podrían comenzar a intimidar, a amenazar con violencia a justamente deudos y testigos. ¿Qué mensaje se está dando allí? ¿No?
Es lo suficientemente malo que ahorita estemos básicamente a puertas de tener un estado dictatorial y policial, ¿no? En el cual los policías van a estar facultados para conducir investigaciones y, como ya había mencionado la semana pasada, puedan torturar incluso a personas para sacarles una confesión, como para que encima tengamos esto. ¿Qué demonios? Esto es como, no sé, como una película de terror en la cual hemos abierto las puertas del infierno y estamos dejando salir a todos los villanos. Pero esto no es una película, no debería ser una película de terror, o esto no es una, no sé, una película de Marvel, no es Deadpool 3, en donde vamos a ver un montón de villanos juntos, pues, ¿no? Para enfrentarlos. No debería ser así. O en todo caso, si está pasando eso, debemos enfrentarlos. Debemos decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Y eso es otra cosa que no menciono acá, no lo voy a leer aquí, ¿no? Me parece que incluso no aparece, ¿no? Por lo que he estado viendo. Es que no recuerdo mal. Pero la gente en provincia, por ejemplo, a partir de Patricia Chirinos, la gente en provincia está mostrando cada vez más su descontento, el descontento popular hacia los políticos. A Dina Boluarte le arrojaron rocas, ¿no? Y a López Aliaga, baboso también, le echaron pichi. Miren, yo voy a decir, ¿no? Yo voy a decir esto. En la teoría yo debería condenar pues estos ataques, ¿no? Pero wink, ¿no? O sea, ya de ojo, ¿no? La verdad es que tampoco es que los aliente, pero comprendo, como dije. Porque es descontento popular, es descontento popular espontáneo. ¿Okay? A diferencia de las, ¿cómo se llama? Manifestaciones de la pestilencia, por ejemplo, que son planeadas y dirigidas, la gente está mostrando su descontento. Y eso me parece bien y me parece válido. Me parece que es justificable. Porque tú no puedes negociar, por favorcito, con la gente que está ejerciendo el poder y lo está ejerciendo como lo está ejerciendo el Congreso. No, al menos no estamos en esos momentos. Bien, sigamos. Estamos. Salario mínimo. Está por Pedro Franque. ¿Ok? Es con nuestro sueldo o salario que los trabajadores salimos a comprar. Y por lo tanto, si ganamos menos, nos veremos obligados a comprar menos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es lo que no pueden ver los empresarios y ocultan los economistas neoliberales cuando se proponen defender los salarios reales de los trabajadores. Lo hemos visto en la discusión reciente sobre la posibilidad de un aumento en el salario mínimo que hace un año Dina Boluarte prometió e incumplió y que ahora ha vuelto a prometer. Abierta la discusión, han salido los grandes empresarios a criticar la medida. Desde su cálculo de ingresos y gastos propios, un aumento de salarios incrementa sus costos y reduce sus ganancias. Pero esa es una mirada muy estrecha. Es un análisis incompleto porque no ve el otro efecto de un aumento general de los salarios. Si los trabajadores tuvieran más dinero en sus bolsillos, gastarían más, y esos gastos irían precisamente a comprar los productos que venden las empresas. Cuando sucede lo contrario, la relación es la misma. Si los trabajadores se les quita parte de su salario, comprarán menos, y eso va a hacer que las empresas puedan vender menos. De hecho, eso es precisamente lo que ha sucedido en el Perú en los últimos años tras la pandemia del COVID. El mercado de trabajo ya estaba disminuido y en 2022 vino una fuerte inflación que golpeó los salarios reales de los trabajadores. Okay. El salario mínimo, la llamada remuneración mínima vital, es parte de esta ecuación. No se ha reajustado desde febrero de 2022 a pesar de la fuerte inflación. Siguen siendo 1.025 soles, pero ese dinero no puede comprar lo mismo que hace 2 años. Solo consigue lo que hace 2 años se podía adquirir por 925 soles. Y hace 2 años el aumento del salario mínimo no fue grande, debió ser mayor. Hasta PPK, el íntimo de las transnacionales, lo había subido más en términos reales. El resultado es que los trabajadores compran menos de todo, incluso alimentos, como se vio en las cifras de pobreza que el gobierno de Dina trató de ocultar y en el reciente informe de la FAO sobre la inseguridad alimentaria. Pero la otra cara de la medalla es que la industria alimentaria en Perú tuvo que producir 8% menos que antes, porque no vende lo que vendía antes. Peor les ha ido a los confeccionistas, que han reducido su producción en 15%, y a los productores de calzado, que hoy sacan 13% menos.
Ellos no solo enfrentan un mercado interno reducido, sino también la desleal competencia de las importaciones asiáticas. Una pregunta queda. Si los empresarios de manera individual no consideran a los salarios como parte de la demanda que sostendrá sus ventas, ¿no debieran sus agrupaciones gremiales tener una mirada un poco más integral? ¿Por qué la industria no primaria sigue recesada y a la CONFIEP eso no le importa? El problema es que los sectores empresariales más poderosos en el Perú son los que exportan nuestras materias primas. Para las transnacionales mineras, el salario de los peruanos no les aumenta la demanda, ellos venden en el exterior. Los salarios son para ellos puro costo. Para los agroexportadores peruanos pasa igual. Venden afuera, así que mientras menos les paguen a sus trabajadores, más ganancias tienen ellos. Junto a los bancos, ellos controlan la CONFIEP y el bloque empresarial en el Perú. Es ese bloque de poder, con ayuda de congresistas comprados, profesionales dedicados a defender sus intereses y medios de prensa propios o en los que ponen avisaje, el que se opone a cualquier aumento del salario mínimo o medida para defender los ingresos de los trabajadores. En este gobierno, ellos son el verdadero poder bajo el trono, con Keiko y Acuña como sus representantes y con Dina bien sometida y cantando el gato ronrón. ¿Aumentará este gobierno el salario mínimo, como ha prometido ya 2 veces la presidenta? ¿Se argumentará en los pasillos de un ministerio que alguna vez fue de trabajo, que no se llegó a un consenso entre empresarios y trabajadores o que solo se puede dar un aumento diminuto? Mucho menos posibilidades hay de que se dé un paso a recuperar algo de justicia, limitando esos contratos temporales y servicios para que derechos laborales esenciales a la sindicalización y negociación colectiva puedan hacerse efectivos. Los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores mejoren, apoyando así la democracia. Terminar con esta dictadura es un paso indispensable para abrir mejores oportunidades a los trabajadores y a la industria nacional. A ver, esa es otra cosa, yo también lo había mencionado, ¿no? Si por último, porque hay mucha gente que dice, no, pero a mí no me interesa la política, todo es lo mismo, y bueno, de perogrulladas también, ¿no? Fíjate en tu bolsillo. Por último, si tu interés es yo, fíjate en tu bolsillo, fíjate cuánto puedes realmente comprar, cuán fregados estamos, cuánta gente realmente pasa, o sea, sufre por llegar a fin de mes. Esa no es la idea, eso no es normal. Estamos normalizando lo que no debería ser normal, ¿ok? Estamos en recesión y el gobierno nos miente a la cara. Dicen, no, pero sale este ministro, no me acuerdo ahorita el nombre, este baboso que dijo esto de, ¿cómo se llama? El que no la gente en el interior del país come bien, o ¿cómo se llama? Yo como en la noche, o sea, según esa encuesta, yo pasaría hambre. Tú eliges no comer en la noche, oye, baboso. O sea, no es que, ¿cómo se llama? No puedas comer, eso es completamente diferente. No tener dinero para comer es otra cosa, ¿no? O sea, me da rabia cuando esos tipos hacen este tipo de comentarios completamente desfasados, completamente, no, como si vieran una realidad paralela. Y luego se preguntan por qué la gente protesta cuando van. No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué la gente no me quiere? No te quieren porque eres un baboso, pues, por las cosas que dices, por las cosas que haces. Realmente, es bien fregado. Yo, ¿cómo se llama? Cuando tomaba colectivo, pues en Javier Prado para ir al trabajo, ¿no? A veces hablo con los colectiveros, ¿no? No sé, me gusta hablar con la gente. Y varios me decían, no, oye, no es que yo quiero trabajar en esto, ¿no? Sino que tengo un título, no me emplean, o mi sueldo es el sueldo mínimo con todo y estudios, y más gano en un tambo, y aún más, y me gano mucho más haciendo colectivo. O sea, miren cómo estamos realmente. Y ya he hablado la semana pasada y lo que está cubriendo esto de las mafias y los medios de transporte. Por eso tantos correteos entre combis, tantos accidentes, ¿no? Porque la gente no tiene plata y la plata no es suficiente. Porque ahorita no podemos comprar tanto como comprábamos antes. Y no hablo ni siquiera de ropa o de moda, ¿no? Hablo de comida. O sea, ¿qué demonios? Y la gente que me ve desde extranjero sabe eso. O sea, la gente que me ve desde extranjero y sabe que en los países donde están viviendo ahora, donde han emigrado,
realmente la comida no falta, podrán recordar o podrán hablar con sus parientes aquí y saber cómo es. Es terrible, ¿no? Bien, justamente vamos a seguir hablando de lo económico aquí porque es importante. ¿Dónde está esta noticia? ¿Por qué está? Muy bien, ajá, esta de acá. Viejas crueldades. A mí me da mucha pena, la verdad, lo que está pasando con los ancianos en el país. O sea, a los ancianos del país no se les da bola porque los políticos, ¿qué pensarán? Bueno, pero ellos, su voto ya no es importante, ya están de salida, no les vamos, o sea, ¿para qué vamos a cumplir con sus pensiones? Y es una lástima que la gente más vulnerable, justamente, pues la gente más vulnerable es la que sufre esos atropellos. ¿Cómo después de trabajar años de años te van a dar una pensión de 365 soles? Hablando de plata, es inaudito. Ese es por Shana Taco. Viejas crueldades, ok. No solo en el Congreso hay muchos sueldos. Jubilados de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, denuncian que la institución les está rebanando sus pensiones. Abro comillas. La ONP nos tiene en la miseria y de remate nos pagan incompleto, obligándonos a gastar en procesos judiciales, dice Segundo Zabaleta Aguilar, de 72 años. Pensionista que sobrevive con 528 soles mensuales. 4 jubilados denuncian cómo opera la ONP para mocharles la pensión. Y eso que, ¿cómo se llama? Segundo Zabaleta es uno de los afortunados. 528, vamos a ver pensiones más risibles todavía, más miserables. Expediente quemado. La tarde del último 21 de mayo, Zenón Abanto Paredes, de 83 años, recibió una notificación, abro comillas, señor Abanto, como consecuencia del siniestro ocurrido el día 3 de diciembre de 2009 en el archivo externo de la Oficina de Normalización Previsional, el expediente administrativo solicitado se encuentra en proceso de reconstrucción. Atentamente, ONP. Sin más detalles sobre el mentado siniestro, el escueto párrafo significó que, como la ONP perdió la documentación de 32 años de aportes, Abanto no podía reclamar por los años cotizados. Periodista de profesión, Zenón Abanto dice, abro comillas, pedí mi expediente para reclamar que mi pensión debió ser poco más de 1.000 soles, pero me asignaron 696. Busca entre sus archivos y de repente dice, esta es, señala el documento titulado Normas Reglamentarias de la Ley del Colegio de Periodistas del Perú. Abanto es un ex trabajador de la empresa periodística nacional S.A., EPENSA. Tenía 24 años cuando ingresó a la empresa y trabajó como redactor de los periódicos Ojo y Correo hasta cumplir 57. Abro comillas. Tuve que pedir mi jubilación prácticamente obligado, recuerda Abanto. Las reformas laborales de Alberto Fujimori eliminaron la estabilidad laboral y EPENSA, argumentando una crisis financiera, se deshizo de sus trabajadores antiguos porque teníamos muchos beneficios sociales. Ya no pude conseguir trabajo y pedí mi jubilación para subsistir. La ley del periodista señalaba que podía pedir mi pensión completa con 55 años de edad y 30 años de aportes. Yo cumplía los requisitos, pero arbitrariamente la ONP me negó el acceso a la ley porque no tenía título profesional. De acuerdo a la norma, el título no es obligatorio si se acreditan 8 años seguidos trabajando en un medio de comunicación. Sin embargo, su retiro fue considerado una, abro comillas, jubilación adelantada, que en su caso se tradujo en un descuento del 28% de su pensión. En el 2005, el Constitucional se pronunció en un caso similar y falló que los años de labores periodísticas son equivalentes al título profesional. Abro comillas. Desde el inicio, la ONP me puso trabas. Primero tardaron 2 años en aprobar mi pensión mal asignada y ahora que necesito mi expediente completo para denunciar, me dicen que está siniestrado, reclama Abanto. El pensionista subsiste con ayuda de sus hijos. Esta es otra, buscando documentos. Un derrame cerebral mató a su marido y casi deja en la indigencia a Nelly Guayanca de Alcántara, de 78 años, ama de casa. Mi esposo falleció el año 2000 y la ONP me negó la pensión de viudez cuando mis 2 hijos y yo dependíamos de ella. En ese momento no tenía plata para pagarle a un abogado. Recién me empezaron a depositar 380 soles en diciembre del año pasado.
Eso no me alcanza para nada, cuenta Huallanca. Abro comillas. Vendo canchita aquí en Chincha. Vivo en una chacra, dice la mujer. Y luego recuerda a su marido. Abro comillas. Nicolás fue chofer en varias empresas y trabajó más de 20 años, tiempo exigido por la ley, detalla Huallanca. La ONP solo quiso reconocer 9 años y 9 meses. En el 2014 empezó el proceso judicial, pasé años buscando y pidiendo a las empresas los documentos de mi esposo. Conseguí que la cooperativa agraria Capac Yupanqui me entregara los certificados. En septiembre de 2020, el Tribunal Constitucional sentenció que Nicolás Alcántara tiene, abro comillas, más de 20 años de aportes acreditados en el Sistema Nacional de Pensiones y ordenó entregarle una pensión de viudez a su esposa, abro comillas, más el abono de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos procesales. 3 años después de la decisión de la sala, Nelly Huallanca sobrevive con los 380 soles y sin poder cobrar hasta ahora los 20 años de pensión negada. Abro comillas. No me van a quitar mi pensión por contar mi historia, ¿no? No tendría nada, dice Huallanca antes de cortar la llamada. En Hilo, Moquegua, Melesio Fernández Salazar se identifica con el viacrucis de la viuda. Luego de 10 años de disputa legal, en febrero de este año empezó a cobrar su pensión, 350 soles. El técnico electricista Segundo Zabaleta Aguilar, de 72 años, pasó 9 años reclamando para que finalmente solo le aumentaran 28 soles a su pensión. El motivo, sus primeros años de aportes fueron en Intis. Recibe una mensualidad de 528 soles. Abro comillas. Desde mis 22 años trabajé en minas de alto riesgo. Fui electricista en Sider Perú. Cuando me jubilé, vi que no reconocían los años en los que la empresa abonó en Intis. Al pedir el recálculo, hicieron la conversión de la moneda devaluada a soles. Con dolores en la columna sigo trabajando. No he tenido suerte con mis hijos, dice Zabaleta. Y ONP responde, ¿no? Sobre el siniestro ocurrido en 2009, detallan que fue un incendio en, abro comillas, los almacenes de la empresa de custodia de archivos Ranza, pero que el expediente de Zenón Avanto ya está reconstruido. Y sobre las demandas de los jubilados, dicen que están dentro de la norma. En la última década, la ONP ha contratado 11 firmas de abogados. En la lista están varios de los bufetes más caros del país. Estudio Muñiz, Estudio Delgado Asociados, Estudio Rivera Oré, Estudio Rubio, Leguía, Norman y Asociados. De 2009 a 2018 había invertido más de 166 millones de soles en litigios. En vez de invertir en litigios, ¿por qué no le pagas a los jubilados? A ver, ¿por qué no les pagan a los jubilados? ¿Qué tal concha, no? De verdad también, ¿no? Aquí es muy complicado ser objetivo, ¿no? ¿Cómo ser objetivo cuando en realidad, imagínense ustedes esto, todos vamos a llegar a ser viejos. O sea, es así, muchos de los que me ven en el canal ya están por la edad de jubilación. Imagínense llega a haber trabajado toda tu vida, haber hecho aportes, es tu dinero, y que luego te digan, no, ¿sabes qué? No podemos darte más que esta parte. ¿No? Y eso también está pasando con las AFP. Sabemos que existe una ley, una iniciativa justamente protegida por el Fujimorismo y sus aliados, en las cuales las AFP, las particulares, ¿no? También no vamos a poder acceder a todo nuestro fondo de pensiones. O sea, es la plata que nosotros hemos dado, que nos han descontado, ¿no? O sea, para la vejez, sinceramente, sería preferible en todo caso que no te la descuenten en primer lugar, ¿no? Que tú la guardes, tú guárdala en tu chanchito, ¿no? ¿Por qué demonios se nos obliga a aportar con este floro de para la vejez? Cuando no nos van a reconocer eso. Es una metida de rata total. Y la verdad, como digo, me da mucha pena y me indigna mucho, porque gente que ha trabajado toda su vida y está en el periodo más vulnerable, porque no nos engañemos, no todo el mundo tiene hijos que los puedan mantener, ayudar o que estén dispuestos a hacerlo. E independientemente, ay, pero porque fuiste un buen o mal padre, eso no importa. El chongo es que, o sea, si trabajaste años y tienes un fondo de pensión, ese fondo es tuyo y deberían dártelo. Es bastante perverso, la verdad, lo que está sucediendo aquí. Ok, antes de
terminar de arruinarme el día y arruinarles a ustedes también, ¿no? ¿Dónde está? Matices de Hildebrand. Ok. Comprendiendo a Dina, de Hildebrand. Ya saben, también como ese espacio lo utilizo para incentivar la lectura del semanario y la compra. Aquí está el código QR, ¿no? Colaboren con el perrito simpático y también compren el semanario. Ayudemos a la prensa libre, ¿no? Porque, como digo, la prensa si no la ayudamos, va a seguir muriendo. O sea, la prensa que realmente investiga, ¿no? No la prensa servil, ¿no? Que cambia de dirección editorial con cada gobierno, ¿no? Dina Boluarte es lo que merecemos. Su ignorancia es la que cunde, su estupidez es la que abunda, su inmoralidad es la que atraviesa todas las capas de la sociedad peruana. Dina es una auténtica criolla de balanza arreglada y tesis cosida con hurtos de computadora. Nos representa y es la imagen del Perú menos agradable. Cuando Dina canta lo del gato ronrón, se congracia con el cociente intelectual promedio. Y cuando dice produció, la adora hasta Magali Medina, que decía ponido en vez de puesto cuando empezó la tele. Somos eso y no podemos negarlo. Dina fue vicepresidenta de Pedro Castillo y ahora es busto parlante de Keiko, Fujimori y César Acuña. Es decir, encontró su ventana de oportunidad, su cuarto de hora, su gran momento. Hasta en eso nos encarna. La traición está en las raíces de este país que amamos a pesar de todo. Desde Ribagüero hasta los hermanos Gutiérrez, pasando por Torre Tagle, Agustín Gamarra o Felipe Santiago Salaverry, la historia del Perú ha sido el festín de un Judas patriarcal. ¿O acaso no es cierto que Alberto Fujimori, que salió a la izquierda socialista para enfrentarse al derechista Vargas Llosa, secuestró el país que no era el suyo, se le entregó a la derecha menos ilustrada y creó una dinastía que supura hasta hoy? La señora que define a su sombrío hermano hace lo que sus predecesores solían hacer, sacar la cara por sus allegados. Y cuando invade fueros y encara a sus esbirros que destituyan y bloqueen, ¿no imita a Alan García? Seamos coherentes. Si la Defensoría del Pueblo está en manos de un pobre diablo y el gobernador de Ayacucho soborna públicamente a quien yace en palacio, ¿qué nos falta para un ingreso triunfal en las filas de los países podridamente exóticos? La degradación alcanza todo y los peruanos aceptan la decadencia como dato del destino. Como no saben de historia, no comparan ni se escandalizan con tanta interminable reincidencia. Como se nutren de los medios de comunicación expertos en lodo y nadería, agradecen haber sobrevivido un día más. Somos el lento fracaso de una república que no cuajó, de una democracia declarativa, de un desgarro ancestral que nos separó. Somos la consecuencia de una derecha sin patria y de una izquierda sin grandeza. Y Dina Boluarte es el brote espinudo de esa aridez. No solo es lo que hay, es lo que construimos con empeño llamando política a una trampa mafiosa, llamando instituciones a los espacios de autoridad copados por gente de mal vivir, llamando futuro a lo que se insinuaba como repetición inexorable. Dina viene de esos lodos, mientras tanto sigue lloviendo. De lo que acabo de leer destaco algo que yo ya había mencionado, que bueno, ya tengo en ese canal justamente, en mi primer video, tratando de verlo de este blog, hablo sobre por qué vivir en el extranjero te ayuda a entender mejor a tu país, ¿no? Y una de las cosas que yo comprendí viviendo en el extranjero un par de veces es que te hace comprender que lo que vivimos no es normal. O sea, lo que nosotros normalizamos y creemos que es lo que hay, ¿no? Bueno, pero todos los países son iguales, siempre hay problemas. No. Efectivamente, todos los países tienen problemas, pero el grado varía, ¿no? Una cosa es tener un dolor de cabeza y otra cosa es tener un tumor en el cerebro. Ambos son problemas, pero no son del mismo grado, ¿no? Me parece, haciendo una comparación bastante burda. Y sinceramente, el nivel de delincuencia, el nivel de desfachatez política, el nivel de sobornos, el nivel de corrupción varía de país en país.
Y nosotros efectivamente me llama la atención cómo el Congreso, por ejemplo, condena a Maduro y a su régimen, que es condenable, por supuesto, ¿no? Mientras que están emulando lo peor de ese régimen, el autoritarismo, ¿cómo se llama? La panacea, pues, ¿no? De prebendas, de favores políticos, ¿cómo se llama? Nepotismo, el hermano de la nación, ahí está. Y nosotros creemos que es normal. No todos, obviamente. Si las protestas me están enseñando algo, lo que está pasando en el interior del país sobre todo, es que mucha gente está molesta. Mucha gente no olvida. Y eso está bien. Creo que tenemos que hacer algo con ese descontento y con ese olvido, sinceramente. Porque si no, o sea, un matón, un abusivo va hasta donde tú le permites que vaya. Y el Congreso, la presidenta, el Fujimorismo, la CONFIEP, todos estos poderes van a ir hasta nosotros les dejemos ir. Y para aquellos que me dirían a mí o cualquiera que más o menos diga lo mismo, ay, pero ¿qué estás incitando a la violencia? Discúlpame, que por allá. Mira, si tú lees historia, hablando justamente de historia, te vas a dar cuenta que todos los regímenes abusivos, cuando acabaron, no lo hicieron porque la gente dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar. No, no. Si no, miren la Revolución Francesa, ¿no? Sinceramente. Y sinceramente hablando también, yo admiro mucho que, por ejemplo, los franceses pasa algo fregado, al toque salen a las calles, ¿no? Es una impronta muy fuerte que nosotros deberíamos imitar. En Chile, con las protestas sociales también, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? La gente protestó realmente. Eso es lo que nosotros deberíamos realmente hacer. Debemos fajarnos, ponernos los huevos ahí, ¿no? Bien como, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Porque si no, nos van a seguir. O sea, estamos en un momento en el cual nos están acogotando y nosotros estamos diciendo, por favorcito, un poquito menos, ¿no? Ahogaros un poquito menos. Menos la voz. No, 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 no es algo que debemos permitir. Bien. Lectura recomendada, ¿no? Espero que tengan un feliz domingo. Es lo que va. Y nos vemos entre viernes, sábado y domingo la próxima semana. ¿No? Espero darme tiempo, como digo, para presentar otro capítulo en mi blog. Tengo un par de ideas, pero como digo, está un poquito pues, ajustado de tiempo. Nos vemos.